Bueno, pues retomamos las sesiones, iniciamos ya la recta final de este benemérito congreso, algo cansados quizás, pero también con la certeza de esa fértil riqueza que une a Filipinas y España en la retroalimentación que tuvieron. Bueno, pasamos sin más dilación a la sesión que lleva por título Redefiniendo la literatura hispano-filipina. Nuestro primer ponente es el profesor Wistan de la Peña Salarda, profesor de lengua europea en la Universidad de Filipinas y buen poeta en lengua española, que nos va a hablar de, tenéis el título aquí, de Ladinos a Latinos, los escritores filipinos en español. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Como decimos en Filipinas, es que en las montañas donde vivo no hay tal cosa. Bueno, yo de nuevo. Yo voy a ser su guía turístico porque vamos a hacer un recorrido rápido de la historia de la literatura hispano-filipina. Entonces, como cualquier historiador, tenemos que identificar las diferentes épocas. Aquí las épocas, bueno, primero la época de aprendizaje durante los 2 primeros siglos de la colonización española. Aquí tenemos muy famoso fragmento de una poesía de Fernando Bagombanta. Aquí tenemos una poesía donde alternan versos en inglés, versos en filipino y en español. Y me recuerda el estilo de enseñanza de los Thomasites, los profesores americanos que vinieron en los primeros años del siglo XX, como enseñaron el inglés, alternando versos en inglés y en tagalo. Así que durante mi época de estudiante, nos enseñaban, one day, isang araw, I saw, nakita ko, one bird, isang ibon. Así aprendimos el inglés. Bueno. Y otro escritor, ya se ha mencionado, es Tomás Pempín. Mediados del siglo XIX, tenemos el despertar del nacionalismo y este fenómeno ocurre con el tema de la secularización de las iglesias. Los sacerdotes filipinos querían tener posesión de las iglesias gestionadas por los misioneros. Entonces, la secularización de las iglesias y tenemos el nombre Pedro Peláez, que lideró este movimiento, y su alumno José Burgos. Estos 3 sacerdotes, Mariano Gómez, José Burgos y Jacinto Zamora, fueron implicados en el motín de Cavite en 1872 y fueron ejecutados en Luneta a causa de ese motín. Bueno, tenemos que también tener en cuenta los acontecimientos no literarios que contribuyeron al desarrollo de la literatura.
la admisión de indígenas en la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de Jorge, Manila como Puerto Franco, que facilitó la creación de una clase media indígena, la apertura del Canal Suez, que acortó el viaje de Manila a España, y la formación de la clase media. Bueno, el primer escritor durante los años 80 del siglo XIX es Pedro Paterno. Pedro Paterno escribió la primera novela filipina en español, Ninay, y el primer poemario, Sampaguitas. Bueno, el fenómeno más importante, qué calor, qué frío. El fenómeno más importante es la creación del órgano de los propagandistas, de los reformistas, la Solidaridad, que tuvo como redactor jefe Marcelo del Pilar, un abogado en Filipinas que tuvo que huir de la persecución judicial en Manila, haciendo un exilio en Barcelona, y nunca pudo volver a Filipinas. En Filipinas, él es reconocido como héroe, pero si vamos a preguntar a los descendientes, a su hija tenía mucho remordimiento porque dijo, nuestro padre nos abandonó. Favoreció más al país que a su familia. Bueno, los sacrificios que tienen que hacer los héroes. También tenemos a Graciano López Jaina, más orador que escritor. Y produjo ese folleto Fray Botos. Botos en la lengua iligaynón significa una persona que una gran barriga. Fray Botos. Así que es una sátira contra los misioneros. Tenemos también Antonio Luna, el general famoso del presidente Emilio Aguinaldo. Aquí tenemos a su colección de ensayos, impresiones. Y también a Mariano Ponce. Mariano Ponce es el hombre que parece chino, y Sun Yat-sen, el héroe nacional chino, se parece a un filipino. Bueno. Entonces Mariano Ponce escribió cartas sobre la revolución. En la crítica hispano-filipina se considera la documentación histórica como parte de la literatura. Es un concepto que durante los últimos años he estado cuestionando. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Mariano Ponce también escribió Efemérides Filipinas pues su objetivo es hacer conocer a la historia de Filipinas. Vamos a Rizal, la figura cumbre del movimiento reformista, y se hizo famoso a través de esos ensayos, Filipinas dentro de 100 años, donde predijo la potencia, el nacimiento de la futura potencia de Estados Unidos. Por teléfono, es una sátira sobre los misioneros, también la visión de Fray Rodríguez. Y en el ensayo muy famoso, La indolencia de los filipinos, aquí defiende
lo que se dice como indolencia de filipinos, diciendo que los filipinos trabajan cuando todavía no sale el sol, porque el sol filipino es un sol que hace daño. Entonces, las autoridades se despiertan por la mañana ya con el sol y sin ver ningún filipino del campo. Y así el concepto de indolencia. Rizal también. Conocemos a Rizal por sus novelas, Noli Me Tangere, el filibusterismo. Y no tengo que hablar sobre esto, porque es muy bien conocido. Pero si tengo que añadir una cosa, Adam Liebschli, un amigo mío, profesor de Georgetown University, me dijo un día que, en su opinión, Simón, el protagonista en el filibusterismo, fue inspirado por Simón Bolívar. Claro. Las poesías de Rizal también, tenemos a la juventud filipina, una poesía que ganó un concurso literario que normalmente ganaban los españoles. Así que fue el primer indígena que ganó en ese concurso. Mi retiro es un regalo a su madre en ocasión de su cumpleaños. Último adiós, ya sabemos de sobra que es su poesía antes de su muerte. Y siempre digo a mis estudiantes que si vamos a estudiar Último Adiós, podemos identificar influencias de Jorge Manrique. Así que se introduce la literatura española. Pasamos a la época de la Revolución. Tenemos a Antonio Luna otra vez, que era redactor del órgano del gobierno de Aguinaldo, La Independencia. Si vais a visitar la isla de Corregidor, que se conoce más como campo de batalla entre los japoneses y los americanos, vais a ver allí un tren, y en ese tren producían números de la independencia. Fernando María Guerrero, y aquí tenemos Mi Patria, su famosa poesía describiendo Filipinas. Aquí no tengo tiempo para explicar, pero aquí en Filipinas, aquí en la primera estrofa nada más, podemos ver una estructura, digamos, como el uso de arquetipo, que Filipinas es un país hija de los padres míticos de los filipinos, Malakas y Maganda, la fortaleza y la belleza. También tenemos Cecilio Apóstol con su libro Pentélicas. Debo a Jorge la imagen de la portada del libro. Y Apóstol era apóstol, no, es apóstol. Apóstol se conoce en las clases de literatura como autor de la poesía Al Yanqui, una crítica a las tropas estadounidenses durante nuestra guerra con Estados Unidos. Es interesante observar que en los libros de historia escritos por filipinos ponemos Philippine-American War.
Pero en los libros de historia en Estados Unidos ponen Philippine Insurrection. Así que nosotros siempre protestamos este nombre que dieron a la guerra, diciendo que nosotros éramos un país ya antes de la llegada de los americanos, no un pueblo bajo el control de ellos. Tenemos también José Palma. Aquí también otra poesía escrita en el año 1900 y José Palma, y se publicó esta poesía en su poemario Melancólicas, que salió años de su muerte, casi 10 años después de su muerte. También tenemos a Rafael Palma, su hermano, que era también escritor para la independencia y cofundador del periódico radical durante la época americana, El Renacimiento. Cofundador porque el dueño del diario era el padre de su mujer. Entonces, llegamos a la época americana. Aquí, en esta época, nace el concepto del hispanismo. Durante la época de Rizal, no había problema porque pensaban en español, escribían en español y se consideraban como españoles culturalmente y españoles en su formación. Pero al llegar los americanos, encontraron la americanización, la imposición del inglés, la introducción del protestantismo. Y estos escritores, hay muchos, pero yo presento a los principales, tuvieron esas tareas, la defensa de la cultura hispánica, porque en su mente el filipino tiene como cultura hispánica borrar esa parte de su cultura, es borrar la identidad filipina. El filipino era católico. Convertir el filipino al protestantismo es una cosa, es un crimen. Era un crimen para los escritores. Y también hay que defender la lengua española, que para ellos era lengua filipina. Como decía Claro y Recto, al salir los españoles del país, todo lo hispano que se quedaba en Filipinas ya era español. Los apellidos, la cultura, costumbres, hasta la lengua. Así que a partir de este momento, para esos escritores, el español no era lengua de otro país, sino lengua propia. Y hay que defender esa lengua a la marginación que hacía el inglés. Una novela de Jesús Balbori, Bancarrota de Almas, se refiere a una bancarrota, la injusticia, pero al mismo tiempo, esto es muy interesante, Balbori introduce la bancarrota que representa el aprendizaje del inglés de las mujeres, de las filipinas. Así, mi cita favorita en la novela: los labios de la mujer filipina son para besar, no para hablar inglés.
Y sigue la cita diciendo, what? Parece un perro. Entonces, esa es mi cita favorita. Bueno, Emanuel va a hablar más sobre ese tema, entonces, pero yo introduzco esta parte. La mujer filipina, durante este momento, se convierte en campo de batalla para los escritores. El foco de una lucha ideológica. Al mismo tiempo de ser campo de batalla, es también el premio. Porque en la sociedad de entonces, introducir el inglés a través de las madres. Entonces, había mucha protesta contra la introducción del inglés a la mujer filipina. Y prueba de esto es esas obras, novelas, obras de teatro y también en cuentos, que no me da tiempo a dar. Bancarrota de almas, como he dicho, Se deshojó la flor, también una novela de Balmori, Solo entre las sombras de Claro Recto, La carrera de Cándida, el primer libro premiado del Premio Sobel, y La redimida, obra de teatro del abuelo de Diego Abad, Antonio Abad. Y Beatriz ya ha mencionado a Adelina Correa, y le agradezco por eso, así que me refiero ahora a dos hermanas. Adelina Correa, que aparece en el primer plano, y su hermana, qué mala memoria. Bueno, su hermana. Perdona, es que el jet lag. Bueno. También la época americana presencia la creación del Premio Sobel y tenía como propósito fortalecer la literatura en español, dando premios a los escritores. Tenemos que tener en cuenta con la introducción del inglés, con la imposición del inglés en el sistema educativo, se iba produciendo una generación de estudiantes con el inglés, ya no con el español. Entonces, se ve la división de generaciones, la vieja generación con el español y la nueva generación en inglés, hablando en inglés. Y era más cool hablar en inglés. Hablar en español significaba estar pasado de moda. Así que tenemos aquí los escritores representantes de la época. Guillermo Gómez Windham, como ves aquí, era el tío abuelo de Guillermo Gómez Rivera. Bueno, y en esa época también, que es la segunda parte de la época americana, tenemos 4 acontecimientos importantes que contribuyeron al desarrollo de la literatura. La creación de la Academia Filipina, que va a celebrar su centenario el año que viene. La creación del Premio Sobel, como he mencionado, y el Commonwealth Literary Contest. Es importante este concurso porque por vez primera se reconoce el español como idioma literario de Filipinas, al mismo estado del mismo nivel que el inglés y el filipino. Y yo veo en las noticias que
ya se han anunciado los ganadores del Premio Palanca, un premio literario, pero es premio literario para escritores en inglés y tagalo. Ya hemos perdido el reconocimiento para los escritores en español. También tenemos la tragedia de perder a Fernando María Guerrero, que murió de una enfermedad de riñón, nefritis, y Cecilio Apóstol, 1938. Viene la invasión japonesa y de esa época tenemos la documentación proporcionada por Benigno del Río. 7 días en el infierno es una narración de la tortura que experimentó bajo los japoneses en el Fuerte Santiago. También Bernabé, celebrando el heroísmo de los filipinos en Bataan, en Corregidor. Balmori, tenemos su novela Pájaros de Fuego, que por muchos años nadie sabía dónde estaba, hasta que Isaac Donoso descubrió una copia en microfilm en la Universidad de Ateneo. Entonces tenemos Los Pájaros de Fuego. Salió una traducción al inglés, menos mal, hace unos meses. Así que los no hispanohablantes, los filipinos no hispanohablantes, ya pueden leer la novela. Y esta novela es como una profecía de la pérdida de la cultura hispana en Filipinas. Es como la versión en español de una obra en inglés, Portrait of the Artist, as Filipino, que es un cuento sobre la desaparición de la cultura hispana. Y viene la posguerra y tiene como lema musical, bueno, esta canción. Con la muerte de Balmori, después de Recto y Bernabé, la literatura hispano-filipina pierde sus campeones, sus paladines. Y el premio Sobel, la Academia Filipina advierte sobre la pérdida del público del escritor hispano-filipino, porque en la década de los 50, con la expresión de admiración por todas las cosas americanas, el inglés se convierte en una lengua muy especial, la lengua de nuestros redimidores. Pero empieza en esta época la lucha del español. Y la lucha ocurre en el sistema educativo. La creación de leyes imponiendo la enseñanza del español. Pero ojo, las leyes tuvieron como propósito no imponer la lengua a la generación de estudiantes, sino crear un público que pudiera leer las obras. Claro y Recto hablaba de, es un crimen leer Rizal a través de traducciones, decía Recto. Y los traductores en aquel momento, no siendo profesionales, así que sus obras, según Recto, eran traducciones bastardas. Así que la necesidad de producir un público que pudiera leer en español, y era el propósito de las leyes. Lo que pasa es que
los legisladores, los congresistas, los senadores, hispanohablantes, sí, pero no se dieron cuenta de que había que preparar a los profesores, que el hecho de poder hablar en español no significaba que uno podía enseñar bien. Llegamos a los 60, sin los campeones, sin Bernabé, sin Balmori, sin Recto, y lo que se quedaba era Antonio Abad. Entonces, el español concede terreno ante las protestas. Y esa década fue una década de protestas de los estudiantes. Y principal de su protesta era contra el español. Y lo interesante es que hacían el protesta, decían que el español, los filipinos no tenían que estudiar el español siendo idioma de un colonizador, ex-colonizador. Me daba risa, investigando sobre esa época, que los estudiantes, protestando con el español, utilizando el idioma de otro colonizador. Entonces, el experimento legislativo se impuso 24 unidades de español en la universidad, y 24 redujeron a 12 unidades. Y las revistas, los periódicos se llenaron de artículos debatiendo si había que retener el español o abolir el estatus mandatorio de enseñanza obligatoria. Entonces, esos son los cambios en la enseñanza. Y en los escritores, en los años 60, podemos ver el nacimiento de una nueva generación de escritores. La experiencia de los años 60 es lo que me dio la idea de hay que tener la visión hacia el futuro, que siempre tenemos que tener el futuro en mente. Si queremos un público en el futuro, pues ese público necesita algo que leer. Entonces necesitamos escritores en el presente. Entonces tenemos el joven Gómez Rivera, Ángel Estrada, Lixia Espiro, Farolán y Esperanza Baxter como los más importantes. Gracias. Si pido unos minutos. Y llegamos a la época de la dictadura Marcos y seguimos con los mismos nombres. Sí, Nilda Guerrero Barranco era la hermana de Evangelina. Y ellos siguieron defendiendo la presencia del español en el sistema educativo, pero por razones económicas, porque decían, ¿qué vamos a hacer con los profesores de español que van a perder su empleo? Entonces, no por razones culturales, sino más por razones económicas. Aquí Gómez Rivera diciendo, elaborando los problemas administrativos. Y bueno, eso es datos. Aquí, en mediados de la década de los años 70, Gómez Rivera escribió
una obra de teatro, El Caserón, atacando el inglés, defendiendo el español. Llegamos al presente con los otros escritores. Aquí tenemos una nueva generación y hay que cuidar a esta generación. Tenemos Daisy López, Macario Filada, Edwin Lozada. Edwin Lozada vive en San Francisco. Marra Lanot, una escritora en filipino, en inglés, en español. Trilingüe como Federico Lixespino. Elizabeth Medina, una filipina que vive en Chile, que escribe sobre lo hispano-filipino. Y Paulina Constancia, que vive en Canadá. Así que la nueva generación no se encuentra no solo en Filipinas, sino en muchas partes del mundo. Aquí tenemos a los dos gigantes de esta época, Gómez Rivera y el hombre a la derecha, Edmundo Farolán. Acaba de morir Farolán hace meses. Entonces, Covadis, ¿dónde estaremos en el futuro? Eso es para el siguiente congreso. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Huistán de la Peña por esta galería de escritores, poetas, incluido escritores revolucionarios, por los que ha recorrido la historia no solo de la literatura filipina, sino en parte también la historia intelectual, política, etc. Muchas gracias. A continuación nos hablará el profesor Daniel Rogers, de la Universidad en Indiana, director del Departamento de Humanidades y Bellas Artes, con una ponencia que lleva por título Antología de Literatura Filipina en Español. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos cosas a modo de confesión antes de seguir adelante. Yo llegué tarde al estudio de la literatura hispano-filipina después de una carrera estudiando la literatura latinoamericana ecuatoriana en particular. Entonces reconozco aquí la generosidad de muchos colegas. Cuando le dije a Jorge Mojar que estaba pensando en escribir una ponencia sobre las antologías, me dijo, ¿has leído a Rocío Ortuño, no? Y he leído y sigo leyendo, y mucho de lo que digo aquí se basa en la obra de ellos. También tengo que confesar que por mi desconfianza en la tecnología no traje PowerPoint, entonces pido su paciencia. La literatura hispano-filipina sigue siendo difícil de encontrar en los Estados Unidos. Una de las comunicaciones más frecuentes que tengo con mi propia biblioteca universitaria es la que recibo cuando pido antologías de escritores filipinos. Y cito aquí: hola Dan, cancelaremos esta solicitud porque no pudimos encontrar una copia de X prestable, donde X puede ser florilegio hispano-filipino, prosas y poesías o cualquier otra de las antologías o historias de la literatura que forman parte del corpus de nuestra disciplina. Para estudiantes e investigadores en mi rincón del mundo, ejemplares físicos concretos de esos libros parecen ser unicornios mitológicos. Las antologías que sí son accesibles en forma digital tienden a ser los que se publicaron antes del 1928 y por lo tanto ya han entrado el dominio público. Una ojeada de las listas de lecturas de 10 programas importantes de doctorado en los Estados Unidos revela que ninguno incluye la literatura hispano-filipina con la excepción de Georgetown, donde enseña Adam Lifshitz. En Georgetown, los aspirantes al PhD leen capítulos de Sucesos de Antonio de Morga, edición Rizal, y el Noli. Y hay clases en universidades de California y a veces en Universidad de Michigan. Y ha de haber otros, pero en la gran mayoría de los programas de posgrado en los Estados Unidos,
el marco pedagógico no incluye la literatura hispano-filipina en lo mínimo. Por lo tanto, las antologías de esta literatura cobran mucho valor para los investigadores principiantes y la creciente elaboración y distribución de versiones digitales, tales como Cervantes Virtual y ahora Digifil Lit, que Emanuel Sinaret nos va a describir en un momento, ayudan mucho en la difusión de textos difíciles de encontrar. El momento actual y la transición necesaria y quizás inevitable del libro como objeto físico al almacenamiento de textos en forma digital es, para Laurel Blake, una replicación de modelos de distribución y almacenamiento respectivos del siglo XIX. En ambos casos, lo contemporáneo y lo decimonónico, las tecnologías de almacenamiento requieren criterios de selección. Pero formas digitales, importantes para los investigadores como sean, no sirven exactamente las mismas funciones que el libro como objeto material en sí. Blake, en términos teóricos, está retirando lo que ha dicho Meryl Halls, directora general de la Asociación de Libreros del Reino Unido, cuando ella dijo, y traducción mía, creo que la burbuja del libro electrónico ha estallado un poco. Las ventas se están estabilizando y creo que el objeto físico es más atractivo, fin cita. La antología al centro de mi investigación, Estampas y Cuentos de la Filipinas hispánica, es un ejemplo importante de un libro cuya materialidad, cuya presencia como objeto físico o un objeto de arte influye la interpretación de los textos reunidos entre sus portadas. En su estudio fundamental de Anthology and the Rise of the Novel, Leah Price dice, cito, las antologías son más que un referéndum. Determinan no solo quién se publica o qué se lee, sino también quién lee y cómo, fin cita. Lo que diferencia las obras literarias sueltas, por decirlo así, de los textos incluidos en las antologías, es que los anteriores han pasado por un proceso de selección. La famosa controversia sobre la publicación en 2011 de la Anthology of Poetry de Penguin Books, editada por Rita Dove, demostró la función y poder de la antología en la formación del canon. Dove abrió la antología de Penguin a voces anteriormente marginadas y usó como criterio su estatus como poetas subalternas en vez de métodos de selección más tradicionales. Una de las causas principales de esa reacción fue las viejas dinámicas de poder. Benedict Anderson lo explica en el contexto filipino, cuando dice que las clases sociales que leían eran las que ejercían poder, cito. Además de las antiguas clases dirigentes, incluía un estrato medio en ascenso de funcionarios inferiores, plebeyos, profesionales y burguesías comerciales e industriales, fin cita. Las antologías representaban entonces una tecnología para guiar, influir y hasta formar la perspectiva ideológica de esas nuevas clases. Anderson subraya el problema cuando dice, cito otra vez, la nueva intelectualidad nacionalista de clase media tuvo que invitar a las masas a la historia y la tarjeta de invitación tenía que estar escrita en un idioma que entendieran. Fin cita. Si no había suficientes lectores en español para establecer un canon nacional de literatura hispano-filipina, ¿qué era y qué es la función de la antología de esa misma literatura? Valdría la pena destacar aquí el trabajo de Rocío Ortuño sobre la paradoja de canonicidad y el rol de las antologías, o sea, cómo es que algunos autores que escriben en español llegaron a considerarse canónicos en la actualidad, ahora que no hay un número de lectores hispanoparlantes, mientras que permanecieron desconocidos fuera de Filipinas. Ortuño emplea el pensamiento del teórico español José María Pozuelo y Bancos cuando dice, y cito, la vida
de un texto que ha sido significativo en algún momento de la historia depende en gran medida de las antologías y la historia literaria que se utilizan con fines educativos. Fin cita. La lógica es inapelable. Las antologías en manos de educadores y alumnos representan una tecnología que establece un marco que circunscribe los escritores que valen la pena. Los que quedan afuera nunca llegan a las manos de los lectores. Raymond Williams, uno de los fundadores de los estudios culturales y una subsiguiente sociología de la literatura, afirma algo similar e implica una ampliación de las lecturas detalladas de la literatura para incluir también una examinación de instituciones e ideologías que, como Williams insiste, en el análisis de la literatura que permanecen centrados en el texto. Los tipos de proyectos implícitos en el paradigma de Williams son aquellos que se centran en procesos materiales que engendran un modo estético y dominante particular. Williams aboga por una unión de estudios literarios centrados en textos y enfoques sociológicos. El pensamiento de Williams abre paso a las ideas de Bourdieu y su campo cultural. Una de las antologías de literatura hispano-filipina más disponibles en bibliotecas estadounidenses es Estampas y Cuentos, por Clan Editorial, publicado en 2001, por Clan Editorial, como parte de una serie que se denominaba Colección Ultramar. Hay alrededor de 30 bibliotecas universitarias en los Estados Unidos que tienen ejemplares disponibles. En comparación, no hay ni una copia disponible de Florilegio Hispano-Filipino, una antología de 1965, editado por Remigio Jackson. Podría citar más ejemplos, pero no cambia la realidad que todos aquí entienden mejor que la mayoría. El investigador de la literatura hispano-filipina tiene que buscar copias de antologías en forma de PDF, a veces en los recintos oscuros del Internet, si no tiene amigos en Manila dispuestos a escanear y compartir. Clan Editorial, radicada en Madrid, parece enfocar en la publicación de colecciones de antologías. Colección Ultramar incluye, además de la antología hispano-filipina, Cuentos de Marruecos Español, Estampas y Cuentos de la Guinea Española, Cuentos de Cuba y Relatos del Sahara Español. La editorial Clan, en su declaración de objetivos para la colección, dice, y aquí cito, la colección Ultramar surge con el propósito de rescatar y difundir los valiosos testimonios de aquellos escritores españoles que en buena medida fueron colonizados por las distintas culturas a las que se asomaron. La idea de asimilación cultural resalta de la descripción. La misión de la editorial es recuperar los libros olvidados de escritores españoles que se perdieron en las extrañas y exóticas lejanías del Imperio Español, tales como las Islas Filipinas. Hombres colonizadores en primera instancia que se dejaron colonizarse por esas distintas y distantes culturas. La editorial quiere dar vuelta al guión e invertir la dinámica del poder usual. Falta una teorización adecuada. Es difícil saber si están hablando del mimetismo cultural, cultural mimicry, como lo describiría Homi Bhabha o Edward Said, o solo buscan revelar cierta hibridad entre las dos. Las descripciones que aparecen en la página de web de la editorial mezclan la retórica del rescate de voces subalternas con la retórica romanticista de aventuras inolvidables y acceso a lo exótico. Editorial Clan invirtió mucho en los libros de la colección como objetos estéticos. Cada libro goza de un diseño especial, con una cubierta muy elaborada y por debajo una solapa pseudo-artesanal.
Estampas y cuentos, diseñada por Marina Arespacochaga, directora de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. No es una excepción. En ambas cubiertas, ella incluyó como parte del diseño un mapa moderno de las Filipinas, pero reproducido en color sepia verde. Tiene que ser un mapa moderno porque la tipografía es helvética, una fuente inventada en 1957. Pero el efecto del sepia descolorido lo da un toque decimonónico. En medio de la portada hay un recorte que revela una acuarela en la solapa doblada, también de Arespacochaga. La pintura es de un hombre a la orilla del mar, con palmeras a su espalda. La figura contempla las nubes y puesta del sol. Parece algo de la obra del pintor Fabián de la Rosa y sus escenas filipinas costumbristas o los paisajes de Fernando Amorsolo. Lo vemos al hombre por detrás y su cara nos es escondida, pero da la sensación de que está escudriñando algo, quizás buscando algún objeto perdido. Arespacochaga quizás quería darnos una versión filipina del Vagabundo sobre el mar de niebla de Caspar David Friedrich. Realista en el sentido decimonónico, el efecto de la pintura de la solapa es uno de nostalgia, belleza y pérdida. La yuxtaposición de la pintura y el mapa ubica la figura claramente dentro del contexto filipino, pero es un contexto romántico cuya meta es provocar una especie de morriña. En sí, el diseño de las cubiertas y solapas establece una relación metonímica con el contenido y con los textos reunidos en la antología. Esa relación entre el libro como objeto material, estético, y el contenido comienza con un ensayo introductorio de García Castellón, que lleva el título Cultura y Letras Hispánicas en Filipinas, Orto y Ocaso. Tiende más hacia la historia intelectual que crítica literaria y revela su tropo narrativo principal, como hubiera dicho Hayden White, en el título. El ensayo sigue las pautas de un buen obituario. Después de proveernos el marco obligatorio de la historia de Magallanes, las órdenes religiosas, la nao de China, el galeón de Manila, o sea, el transcurrir, y cito, de 3 plácidos y oscuros siglos, hasta la apertura del canal Suez y la Revolución Liberal Española, fin cita. De ahí García Castellón describe una trayectoria de la historia intelectual filipina en términos conocidos: la inauguración de más contacto cultural y literario, la fundación de periódicos como La Solidaridad, las estancias en España de Rizal y Paterno, y cito, otros jóvenes indios amparados por las libertades de la prensa y expresiones en el territorio colonial les estaban ferozmente vedadas, fin cita. De allí, la llegada de los estadounidenses, la agudización de esta conciencia, cito, lo que da lugar al inicio de la llamada Edad de Oro del castellano en Filipinas, fin cita. Y todo lo demás, hasta el momento en 84, cuando la presidenta Corazón Aquino pone fin a la enseñanza obligatoria del español. Al fin del ensayo se presenta el criterio de selección de la antología. Los primeros textos son productos españoles españoles que viajaron a las islas dejando relatos o estampas costumbristas, y se los divide en 2 grupos. El primer grupo incluye escritores tales como Francisco Cañamaque, periodista e historiador, Antonio Chapuli, también periodista, Pablo Fesed, y por supuesto Wenceslao Retana, contra los españoles viajeros que afirmaban, y cito aquí, la superioridad racial y cultural de España, fin cita. García Castellón yuxtapone Montero Vidal, Francisco Paula Intrala. La segunda sección se constituye por los propagandistas. Es la tercera sección, la Edad de Oro, que constituye la parte más amplia de la antología, y aquí se incluye Mariño, Buenaventura Rodríguez, Gómez Windham, Abad,
Laigo, Evangelina Guerrero Entrella, la nieta de Francisco Entrella, Bernabé Río Goitía y Adelina Guerrera. Curiosamente, la edad de oro de la antología no incluye Cecilio Apóstol, Jesús Balmore ni Claro Recto. Hay que recordar que la antología fue publicada en 2001 y sería interesante imaginar quiénes habrían sido incluidos después de todo el esfuerzo de investigación de los últimos 20 años. Para García Castellón, la historia de las letras hispano-filipinas es la historia, hasta cierto punto, de una literatura fracasada, o por lo menos, y cito, una literatura que no pudo alcanzar pleno desarrollo, fin cita. El telos de la antología es más melancólica que heroica. La introducción termina con las siguientes palabras, cito, la presente compilación quiere ser un elegíaco tributo a aquella incipiente y truncada nación hispano-filipina remota en la distancia, cuanto hoy ya periclitada en el tiempo, fin cita. En otras palabras, al final, la introducción de la antología se cierra el circuito con el arte y el diseño del libro. La figura representada en la pintura de la cubierta, dentro del marco de un mapa desteñido de las Filipinas, contempla el ocaso de la hispanidad en Filipinas. Y al hacerlo, demuestra tanto el poder del libro como objeto material, como la necesidad de antologías con criterios de selección que representan los avances en la investigación y teoría de los últimos 2 décadas. Gracias. Muy bien, muchas gracias al profesor Daniel Rogers. La verdad que su ponencia ha sido un contrapunto perfecto a la anterior. En primer lugar, por varias cosas, pero en especial creo por poner en valor o justipreciar el poder que tiene una antología, no solamente como herramienta pedagógica, sino como configuradora de canon literario, así como de visibilidad de poetas. Bueno, muchas gracias al profesor. Después podremos comentar un poco más extensamente. Bien, para cerrar esta sesión, presento ahora a la profesora Dayana Villanueva Romero, que es profesora contratada doctora en la Universidad de Extremadura de Filología Inglesa. Va a presentar una ponencia que lleva por título El cosmopolitismo de María Paz Zamora Masculán. Muy bien, tiene la palabra. Me voy a preparar. Funcionaba antes. Vamos a ver. Porque la hemos estado... A lo mejor la he metido aquí. No. Voy a por el pen. Funcionaba. No, es que lo he intentado abrir desde ahí y no me estaba dando problemas. ¿Sí? Me decía que no lo reconocía, sí. Que no lo reconocía, no sé por qué. Y antes lo hemos abierto y Antes lo hemos abierto sin problema. iba aquí y estaba bien. A ver ahora. No es la primera vez que me pasa. Mira, aquí está con Diana.
Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la paciencia. En Amberes recuerdo en 2018 que no pude presentar con el PowerPoint. Entonces no sé si es que Estudios Filipinos y Diana Villanueva presentando no funcionan. Quería empezar la comunicación dándole las gracias a José Manuel y a todo el grupo del proyecto Calesa por lo intrépidos que han sido al organizar, viniendo ellos de distintas disciplinas, un congreso sobre literatura y además hispano-filipina. Muy bien hecho, sois mis héroes y mis heroínas. Y también quería pues, expresar en público mi agradecimiento a la profesora Rocío Ortuño, porque ha sido mi hada madrina durante el año que he pasado en Amberes, a veces en presencia, a veces en la distancia, porque ella también se ha movido. Y también a los miembros integrantes del proyecto DigiFilLit, que han sido mi casa. Cada vez que me he reunido con ellos, al estar fuera de Extremadura y estar en Amberes, tenía la ocasión de reunirme con ellos y eran mi hogar. Así que muchas gracias, de corazón. Y voy a empezar a hablar de este tema, el tema del cosmopolitismo en la vida y en la obra de la autora hispano-filipina María Paz Zamora Mascuñana. De sus textos se conservan actualmente encontrados una colección de cuentos, un libro de cocina, sus memorias de la liberación de Manila y algunos poemas. El trabajo de archivo realizado hasta el momento ha permitido conocer mejor el contexto social, político y cultural en el que Zamora se desarrolló como escritora, filántropa, coleccionista de arte, pero también como esperantista, políglota y patriota. Diversas circunstancias llevaron a Zamora a vivir en Manila, en Shanghái, en Saigón, en Madrid y quizá en París, y a realizar al menos un tour de algunas capitales europeas en su juventud. Estas experiencias en el extranjero, su entorno familiar y los contenidos de sus obras permiten pensar en Zamora como una mujer de visión y experiencia cosmopolita, pero a la vez defensora de la nación filipina, a cuya construcción dedicó su libro Mi óbolo. Como explica Ulrich Beck, siguiendo a Kant, puede definirse el cosmopolitismo como la experiencia, y cito, de ser ciudadano de dos mundos, el cosmos o universo y la polis o ciudad. Las élites intelectuales filipinas, al igual que ha sucedido en otros lugares, como señala María Teresa Gramuglio al hablar de la formación de la literatura argentina como literatura periférica, se ha caracterizado precisamente por su cosmopolitismo, por la mezcla de lo local con las influencias foráneas. Filipinas, sin duda, ha sido un espacio de encuentro de culturas. Los capítulos de la tercera parte del libro El desafío de la modernidad en la literatura hispano-filipina, editado por Rocío Ortuño y Axel Gasquet, se dedican precisamente a este tema. En el primero de estos capítulos, Jorge Mojarro habla de la temprana literatura de viajes hispano-filipina. Axel Gasquet analiza los cuentos de Benigno del Río y Miguel Ángel Feria señala los efectos que tuvo la introducción del jazz en las Filipinas de los años 20 del siglo pasado. De entre las ideas que exponen, me parece especialmente interesante la distinción que hace Mojarro entre una literatura de viajes que es sobre todo aprendizaje o estímulo intelectual, como es el caso de Faustino Villafranca y de José Rizal, y otra que cuestiona o desmitifica la metrópoli, como sucede con Antonio Luna en su libro Impresiones, en el que se percibe una visión irónica que, como veremos, comparte la autora sobre la que quiero centrarme hoy. Como también destaca Mojarro, los viajes tienen en general, y cito, una intención didáctica y patriótica,
Con ello se pretende el mejoramiento de Filipinas a través de la asunción de modelos occidentales de sociedad. Esta voluntad de contribuir a la nación se observa también en el libro de Paz Mendoza Guazón, Notas de viaje, al que ha dedicado atención Irene Villaescusa. En definitiva, al hilo de estos ejemplos, parece pues que la voluntad cosmopolita no está reñida con el nacionalismo y en su expresión quizá máxima con el patriotismo. Como señala Beck, y cito, no hay cosmopolitismo sin localismo. Este autor, al igual que Jurriens y de Cloet, que también citaré en breve, parte de la premisa de que los términos cosmopolita y nacionalista mantienen una relación de dependencia, es decir, no se puede ser un verdadero cosmopolita si no es sobre la base del sentimiento propio de nación. Pero en esta dependencia entre la voluntad cosmopolita y la nacional o local existe una tensión. Rizal hizo referencia a ello al hablar en el Noli de el demonio de las comparaciones, que ayer se citó también aquí, que inspiraría más tarde a Benedict Anderson en The Spectre of Comparisons, donde interpreta que con esta frase Rizal quería referirse a, y cito, una nueva, inquietante doble conciencia que hacía ya imposible experimentar Berlín sin pensar en Manila o Manila sin pensar en Berlín. Según Anderson, aquí reside el origen del nacionalismo, que vive a través de establecer comparaciones. Mi aspiración en esta intervención es precisamente destacar cómo autores filipinos, como Paz Zamora, lograron a lo largo de su vida y en su obra aprovechar dicha negociación entre lo vernáculo y lo foráneo para contribuir a la formación de una identidad filipina que se reconoce a sí misma como crisol de culturas, que ve en la diversidad una riqueza, si bien es cierto que autores como ella no dejan de caer en valoraciones que sitúan a ciertas civilizaciones como superiores a otras. En este sentido, encuentro el neologismo cosmopatriota, acuñado por Edwin Jurriens y Jeroen de Cloet, especialmente útil para resolver esta tensión, para negociar un espacio de provecho entre ambos polos. Con él se refieren a cómo, y cito, y las citas las he ido traduciendo del inglés al español yo misma, diferentes grupos en distintas sociedades asiáticas se han convertido en viajeros reales o virtuales, participando en experiencias culturales múltiples, y a cómo el cosmopolitismo de estos grupos puede y de hecho se alimenta de su sentido de pertenencia patriótica. En su libro analizan las articulaciones mediadas de lo que denominan cosmopatriotismo en las culturas y artes populares del este y del sudeste asiático. Así pues, según ellos, vuelvo a citar, el cosmopatriotismo se refiere a formas de patriotismo que van más allá del amor singular por una localidad, del mismo modo que va más allá de la fórmula ya saturada de compuestos escritos con guión como asiático-americano. Aquí están citando ellos a Padurai. En su lugar, el cosmopatriotismo busca la doble articulación que se sitúa y se desplaza, se territorializa y se desterritorializa al mismo tiempo. Y esta idea me parece muy sugerente. Además, estos autores, al hablar de la relación entre el cosmopolitismo y el patriotismo, se refieren a la necesidad de adoptar una distancia irónica con respecto a uno mismo de cara a entrar en contacto con el otro. Justamente lo que hace Antonio Luna, según lo que explica Mojarro, o lo que veremos llegar a hacer Zamora, porque, según estos autores, y cito, insistir en la relación mutua entre patriotismo y cosmopolitismo plantea la urgente cuestión de qué tipo de pertenencia local puede alimentar el cosmopolitismo. Una pertenencia delgada, juguetona y a lo sumo tibia,
inherentemente crítica y que se resiste a una celebración unívoca de lo local, dado que comprometerse con el otro requiere una cierta distancia de uno mismo, una distancia irónica. En resumen, el cosmopatriota es un ciudadano flexible que navega en algunos casos voluntariamente, en otros forzado por las circunstancias entre, y esto es una cita de estos autores, su irónica lealtad al Estado y su sentimiento de anhelo y pertenencia al mundo. Bien, ¿cómo se refleja este cosmopatriotismo en Zamora? Ya ha habido otro autor antes que ha usado precisamente el término cosmopatriota para referirse a otro filipino. En este caso, al músico filipino Luis Borromeo, y es Peter Kepi, que en su estudio de la trayectoria de Borromeo se refiere a él como un cosmopatriota cebuano, pero no anda mucho en el uso del término cosmopatriota. Sí que lo utiliza porque cree que crea un vodevil y una música en donde se aunan toda una serie de corrientes filipinas y de otros lugares de Estados Unidos, de España, y se queda ahí. En cuanto a Zamora, lo que me gustaría hacer es detenerme tanto en su trayectoria vital, que me parece muy interesante por lo que he ido encontrando revisando periódicos de la época, y en su obra. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Porque no le he dado el reloj. Bien, vale. Bien, no he podido evitar unir a la foto de Zamora que me prestó Ricardo Mascuñana una foto que he hecho en Málaga el primer día que llegué, el miércoles, dando un paseo, me encuentro ¡zas! Un restaurante, La Cosmopolita. Digo, ¡oh! Me está hablando Paz Zamora desde el más allá, no lo sé. Y por eso lo he puesto debajo de su nombre. Y ahí la vemos, quién sabe, quizá viajando, quizá en Málaga, no lo sabemos. Bien, Zamora era una de los 6 hijos del doctor Felipe Cuisumbín Zamora, un acaudalado ilustrado, y de Cándida Ejida Obispo. Pasó los primeros 16 años de su vida entre Manila, Shanghái y Saigón. Su padre formaba parte del contingente de filipinos que habían viajado a Europa para conseguir una educación universitaria. Como destaca Reyes, fue el primer ginecólogo en tener clínica abierta en Manila. Su amistad con Rizal y la sospecha de haber conseguido armas para los revolucionarios fue lo que determinó el traslado de la familia de Manila a Shanghái y más tarde a Saigón, donde permanecieron hasta 1903. El 5 de marzo de ese año se anunció su regreso y el de su familia en la sección Notas Menudas del Renacimiento. El mismo periódico anunciaba la apertura de su clínica en Binondo el 2 de junio y 3 años más tarde, Signore Rossini, sinónimo de Sixto Roce, describe a su hija Paz, a Pacita, en su poema Perlas Orientales, en los siguientes términos. Paz, tierna crisantema, flor blanca de Manila, hermosa, encantadora, tu lánguida pupila, ¿por qué recorre incierta el horizonte azul? ¿Acaso no te place el tropical ambiente? Ay, sigues en el cielo del fulgurante oriente el vuelo indefinido de tu visión de tul. En 1907, la joven Paz era nominada como reina del Carnaval de Manila por G. Cruz en el mismo diario. Aquí. Y ahí se la describe como bella, distinguida, rica, ilustrada y de talento, y además como la reina de nuestros salones. Debía de ser muy, muy divertida. En ese mismo año también descubrimos que su padre era el vicepresidente de la Asociación Esperantista de Filipinas y su hermana Felicidad era la secretaria tesorera de dicha organización. Y más tarde, esto lo podemos ver aquí, y más tarde en otro testimonio encontrado también vemos que junto con su hermana Margarita
y con Trinidad, otra de las hermanas, interpretaba un bonito diálogo en esperanto en 1908. El esperantismo había comenzado en Filipinas en la primera década del siglo XX a través de esta asociación y del Club Esperantista, y está en relación con una idea de universalismo que se venía cultivando desde Japón. De manera que al contexto familiar ilustrado y por ello cosmopolita habría que añadir también el de esperantista, y a este el de políglota, pues así se la describe, por ejemplo, en 1926, como veremos. Por último, en una reseña de su boda con Ricardo Mascuñana, se habla de que ella misma hizo la tarta de boda siguiendo todos sus conocimientos de cocina adquiridos en París. Y en otro recorte del 29, se la describe como presidenta de una organización, de una asociación social de ricos de la élite manileña de la época, que tenía el nombre de la Femme Chic, lo cual, bueno, pues nos habla de una mujer de mundo, creo. Pero un hito clave que conecta este perfil cosmopolita con su talante nacionalista, lo cual me permite, creo, hablar de ella como una cosmopatriota, es, sin lugar a duda, el texto de Mióbolo, publicado por El Debate y dedicado en parte a sufragar los gastos de la misión de independencia enviada a Washington en abril de 1924. Mióbolo, y veis ahí que está dedicado a la campaña por nuestra libertad, se titula además Mióbolo, y óbolo era la palabra que se estaba usando de forma recurrente en la época para hablar de los fondos de independencia. Mióbolo está compuesto de 17 cuentos que Adam Lifshitz ha clasificado en 9 relatos cortos con protagonistas filipinos en las Filipinas contemporáneas, 2 leyendas ambientadas en la antigüedad archipelágica, 2 viñetas que comentan directamente la americanización de la vida filipina, un monólogo teatral con indicaciones escénicas, una adaptación de un cuento francés, una adaptación de un cuento vietnamita y una narración circular en la que 4 mujeres cuentan una historia, cada una de ellas de orígenes culturales diferentes: israelita, alemana, francesa y filipina. De manera que, encapsulado en un molde que pretende ser expresión de filipinidad, porque si veis en la portada de Mióbolo aparece Mióbolo, colección de cuentos filipinos, no deja de haber elementos de clara vocación cosmopolita, como anglicismos, galicismos, referencias a la cultura vietnamita en el Macui, tradiciones literarias como la española, se habla del Quijote, del Cid, la británica, se habla de Conan Doyle, además de israelita, alemana o francesa, o personajes con nombres que van desde el muy español Carmen, al anglosajón Mary, al filipino Pelang o al vietnamita Tinam. Pero estos elementos cosmopolitas se combinan con otros que revelan también su compromiso con lo vernáculo. Esto es así principalmente en los cuentos ambientados en la antigüedad prehispánica, en el Viejo de la Montaña y el Castigo de la Avaricia. Pues bien, esta me la salto y vuelvo a ella si da tiempo. Curiosamente, la publicación de Mióbolo en abril del 24 coincide también con el viaje de Zamora, que junto con 2 hermanas suyas y una sobrina se suben al mismo barco en el que viajaba la misión de independencia, lo cual me parece muy curioso, el 6 de abril de 1924. Entonces acompaña en el mismo barco a Sergio Osmeña, a Manuel Quezón y a Claro Resto. Y lo que es también curioso es que en el debate, el 10 de abril, se anuncia que Recto y Zamora van a ir mandando a Manila las crónicas de su viaje. Esta crónica no la he encontrado, anda perdida,
Y lo único que sí que se sabe de ese viaje a Europa aparece en un artículo publicado en The Philippines Herald Magazine titulado The Hidden Europeans y firmado por MB, que quizás fuera Mama B o Mama B, que era un seudónimo que utilizaba Francisca Tirona Benítez. En estas páginas se da noticia de las experiencias de Paz Zamora de segunda mano y en inglés. Se la describe como cuentista y políglota, capaz de hablar tagalo, inglés, español, francés, italiano y esperanto. Y como sucedía en el caso señalado por Mojarro al hablar del libro de Antonio Luna, se retrata a una Paz crítica con la metrópoli, a la que considera poblada por ignorantes que la llaman chinita y que se sorprenden al escucharla hablar español. Ya por último, otra expresión interesante del cosmopatriotismo de Zamora se recoge en el libro de cocina bilingüe que publicó con Sofía de Beira en 1934. De él no es solo llamativo que se componga de dos partes, una en inglés, la de Beira, y otra en español, con recetas totalmente diferentes, no es que sea una traducción de la otra, sino que estas recetas expresen ese crisol al que me refería antes. Así, fijándonos solo en el recetario de Zamora, se observa una mezcla altamente cosmopolita de tradiciones culinarias reflejadas en nombres de sopas: sopa de restos del cocido, sopa comtés, sopa misua o ingredientes como el alamang. En definitiva, Zamora, al igual que Borromeo, expresa el cosmopatriotismo de tantos filipinos en una época de transición a una modernidad a la que las élites manileñas acceden con especial facilidad gracias a sus viajes y a sus conocimientos de otras lenguas, aunque también con algunos temores ante los cambios que ésta traía consigo. Pero eso es otra historia de la que lamentablemente no podemos ocuparnos ahora, y me despido con esta magnífica descripción de lo que es el pancit, escrita por Zamora, en donde vemos toda esa amalgama de influencias que la alimentaban y que nos van a alimentar dentro de unos minutos porque es la hora de la comida. Plato chino, Rizal recoge la general creencia para rectificarla, pues dice que en sus viajes por China y Japón no lo conocen allá. Sus características, sin embargo, guardan similitud con muchos manjares chinos y un derivado español de su nombre, pansitería. Da el ser a los restaurantes chinos en Manila. Lo mismo que el chop suey, otro plato chino, da el nombre a los chop suey houses en ciudades de los Estados Unidos, como la paella valenciana y el gazpacho andaluz, varias maneras de prepararlo. La receta del texto da idea de su composición. El pancit simple es sin caldo, distinguiéndose este con el nombre de pancit lang lang. La prescripción del texto es del llamado pancit luk luk o luk luk. Pues les invito a estudiar este libro que promete. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la profesora Diana Villanueva por esta estupenda ponencia que pone broche a esta sesión y, como han podido ver, ha ido descendiendo hacia lo particular, ya con el ejemplo final de la cosmopatriota. Bueno, si quieren, aún tenemos algunos minutos para comentarios, preguntas, cuestiones. Sí, por favor. A lo particular, me ha gustado mucho y me ha encantado esta idea de lo cosmopatriota, ¿no? Porque sí que había visto, es solamente un comentario, la idea de cosmopolita aplicada a Rubén Darío. Hay un libro de Mariano Siskin que habla precisamente de esta forma de desterritorializar y esto a la vez, ¿vale? Sí, un trabalengua.
Y habla de que, claro, que esto es necesario en Rubén Darío, no lo había visto en otros ejemplos, porque él lo que trata de hacer es poner a la misma altura la cultura latinoamericana, por ejemplo, en su soneto Caupolicán, con las literaturas europeas, sobre todo la clásica grecolatina y la francesa, ¿no? Entonces no es una asunción de esas literaturas, sino que está diciendo que Caupolicán es un héroe como lo fue Sansón o lo fue Hércules, ¿no? Y evitar o deshacer jerarquías en ese sentido. No sé si en Mascuñana tú ves también esta voluntad de poner Filipinas a la misma altura que el resto del mundo, vaya, o sea, de alguna forma como empoderar Filipinas frente a las culturas, a la cultura mundial. Yo lo que se oye bien, ¿no? Sí, lo que veo es que ella, por ejemplo, en los cuentos de mi óvulo, crea como un cierto de continuo en el cual se acerca y se aleja. Y lo de fuera es parte de los filipinos en el mismo nivel, porque, por ejemplo, en un cuento en Misterio, habla de Walter Scott, de Conan Doyle, de personajes detectivescos franceses como Lupin, y los está mezclando en la historia como si fueran parte cotidiana del acervo literario filipino. O sea, ellos están en el mismo, ella está en el mismo nivel. No veo que coloque a lo europeo o lo estadounidense, porque habla de unas revistas estadounidenses de historias de detectives y demás. No lo coloca en un nivel superior. Se mueve, y además después en el comentario que aparece en The Philippine Herald Magazine, se ve que es una persona que de hecho si de algo peca es de situarse ella por encima del otro. Y me parece que es interesante. O sea, en ese artículo no es solo crítica con lo español, es crítica también con los franceses y con los americanos. Pero y en lo que es la literatura veo que fluye como en el mismo mar. Entonces, escuchándote, me pregunto si no funcionaría esa idea del glocalismo, en que lo local, y muy arraigado además, compagina, o sea, no son con lo global, o sea, no se excluyen, se complementan y el uno alimenta al otro, o sea, se refuerzan incluso con una visión muy dinámica. Sí. Y estuve leyendo sobre lo local, pero me gustó tanto el término este de cosmopatriota, además utilizado para analizar expresiones de cultura asiática, aunque ellos lo usan para analizar expresiones de cultura asiática de hoy en día, contemporánea. Entonces me pareció que estaba muy bien cogerlo, y por supuesto esto es una idea que está todavía como muy tierna, que la tengo que desarrollar, pero ver cómo se podía aplicar a la literatura con la que yo estoy más familiarizada, que es la de Zamora. Sobre todo por estos rasgos cosmopolitas que he ido encontrando en ella, que me parecen fascinantes. Sí. Bueno, muy bien, si no hay más preguntas ni cuestiones, hacemos una mínima pausa y retomamos después para la presentación del proyecto, si os parece. Muy bien, muchas gracias a los tres ponentes.